Amada Iglesia, buen día. Estamos muy gozosos en esta mañana por poder congregarnos y tener este hermoso tiempo de alabanza al Señor. Y ahora les invito que, si son tan amables, puedan abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, y vamos a hacer el cierre ya de esta carta. Solo nos está quedando este último párrafo que vamos a comentar en esta mañana. La verdad que el Señor ha sido tan providencial con esta carta. Estamos muy gozosos, felices de lo que hemos podido ver en ella. Solamente a manera de repaso, el concepto más externo de Segunda Pedro es que es una carta justamente que está apuntalando a la iglesia y enseñándole a mantenerse firme a pesar de los ataques internos dentro de la iglesia. Recuerden que hemos venido analizando que la iglesia estaba azotada por la presencia de falsos maestros que, entre otras cosas, lo que hacían era justamente atacar la segunda venida de Cristo, mofarse de este acontecimiento, y llevaban a muchos creyentes a través de sus falsas enseñanzas a que titubearan en cuanto a la esperanza de la venida del Señor. Cuando fuimos profundizando los conceptos, nos dimos cuenta que el apóstol Pedro está trabajando fuertemente para que los creyentes entiendan que Dios es un Dios que lo que promete cumple, que Él no miente, que el Señor sí vuelve. El punto es que cuando Él los afirma y los apuntala de esta manera, Él les da los motivos y les dice: ustedes tienen que esperar al Señor en su segunda venida de esta manera. Y estuvimos viendo justamente en el sermón pasado que una de las formas en la que el apóstol Pedro los afirma, los confirma a los creyentes, es diciéndoles que la espera para con el retorno del Señor debe ser una espera en piedad y santidad. Ese fue el tema del sermón pasado. Entonces, Pedro les está diciendo para esperar al Señor hasta que venga, porque evidentemente Él vuelve y Él no se está tardando como se burlan los gnósticos. Él solamente está siendo paciente para que el número de los redimidos se complete. Él está siendo soberano en la administración de los tiempos hasta que Él vuelva. Él no se demora, Él construye el reino mientras se tarda. Y mientras entran los redimidos, ustedes que ya están dentro del reino deben esperarlo en piedad y santidad. Esto fue lo que Él enseñó. La piedad se refería a las intencionalidades del corazón, desde donde surgen las conductas. La espera del Señor debe ser una espera en piedad y santidad. La piedad es que el creyente sea responsable en revisar permanentemente cuáles son las intencionalidades que tiene cuando practica cualquier conducta. La santidad es la consecuencia de la piedad del corazón. El creyente debe esperar al Señor de una manera apropiada, y estuvimos viendo que el concepto era que el que espera al Señor verdaderamente es porque tiene una buena relación con el ser que viene. Pedro les enseña que si el Señor es para ellos lo que dicen ellos que es, el Señor y el Salvador de ellos, ellos lo deben esperar como que se van a encontrar con el ser que es digno de toda la adoración, el poder y la gloria. El apóstol Pedro entonces, en este capítulo
3 de su segunda carta, enseña a los creyentes la manera en la que deben esperar a su Señor y Salvador. Y en el sermón de hoy vamos a analizar dos aspectos de la actitud de los creyentes al esperar al Señor. Piedad y santidad lo vimos en el sermón pasado. Y en este sermón vamos a analizar que al Señor lo debemos esperar en crecimiento espiritual y en adoración. En crecimiento espiritual y en adoración. Entonces, 4 aspectos que el pasaje nos da sobre cómo la iglesia debe aguardar el retorno de Cristo personalmente, en piedad interior, en santidad de vida práctica, en crecimiento espiritual y en permanente adoración. Si es tan amable, vaya usted en el capítulo. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante hasta el versículo 18, que es el cierre de Pedro en la carta. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Entonces, claramente el pasaje nos habla de que como iglesia, ya que el Señor no miente ni tampoco retarda su venida, sino que está construyendo el tiempo, el reino en esta espera, nosotros estamos en espera de que sucedan estas cosas. Estas cosas es que Él va a venir, que Él va a emitir un juicio, que Él va a destruir todo el sistema que se ve y que Él va a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Eso es lo que viene diciendo Pedro. Y estando nosotros en espera de estas cosas, debemos procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora, y hasta el día de la eternidad. Amén. Y es por eso que el sermón de hoy se titula Esperando al Señor, justamente en crecimiento espiritual y en adoración. Esperando al Señor en crecimiento espiritual y en adoración. Miren, mis amados, la ciencia y la medicina claramente hablan de que cuando un ser está sano, la manifestación más clara es que crece. Un cristiano que no crece da evidencias de un problema interior. El diseño de Dios para la vida del creyente es que desde el momento en que es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, desde ese momento experimente una evolución permanente, constante y creciente hasta el día de la redención del cuerpo, hasta el día en que sea introducido en la gloria, hasta el día del casamiento de la iglesia con su Señor. No existe en la vida cristiana, no existe en el plan de Dios que un cristiano pueda
tomarse el tiempo para decir, de tal mes a tal mes detengo mi crecimiento. Estoy en un stand-by hasta que Cristo venga, con esto me conformo. Total, yo soy salvo así como por fuego. Frases y expresiones que hablan de no tener una comprensión clara del plan de Dios. Dios ha diseñado que los creyentes nazcan y crezcan paulatinamente en santidad, en profundidad de conocimiento de Cristo como Señor y Salvador, hasta que Cristo venga. La medida de la sanidad del creyente es su progreso espiritual. Entonces, el primer punto del sermón es justamente este: esperando al Señor en crecimiento espiritual. Si usted es tan amable, vaya al versículo 18 nuevamente y vuelva a cotejarlo. Dice la palabra así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué dice esto Pedro? Pedro está justamente hablándole a personas que estaban siendo atacadas por las maquinaciones de los falsos maestros gnósticos. Y él lo que quiere es que en lugar de que ellos caigan presa de esas maquinaciones y que sigan las mentiras, Pedro quiere que sus lectores, que los creyentes que recibían la carta, se dediquen, se esfuercen para aumentar la semejanza de ellos a Cristo hasta que Él venga. El crecimiento espiritual es entonces una meta que todo creyente sano debe tener. Cada cristiano debe percibir su verdadero crecimiento en Cristo. Y si lo que percibe es detenimiento, si lo que percibe es retroceso, hay algo que está muy mal. Dios no diseñó que un cristiano retroceda. Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición de sus almas. La vida del creyente tiene un solo rumbo, es desde el traslado del reino de las tinieblas donde hay muerte, al reino de la vida donde comienza la vida interior, hasta la gloria que es vida eterna. No hay un diseño de retroceso, ni tampoco hay un diseño de un loop, de un stand-by, de quedarse quietos. Ese es el momento en donde el diablo aprovecha para que seas bocado de sus mandíbulas. Satanás anda, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. El apóstol Pablo también dio instrucciones con respecto a esta realidad. El creyente fue diseñado para crecer. El crecimiento es lo que lo sostiene firme frente a las acechanzas del diablo, en donde muchas de ellas son intelectuales. Proliferación de malas doctrinas y falsas enseñanzas, que lo que hacen es absorber y destruir la firmeza de los creyentes. Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 4, desde el versículo 14 al versículo 16, y si es tan amable, quisiera que busquemos los textos, muchos textos, si yo los voy diciendo de manera rápida como es habitual, veo que muchos de ellos no son apuntados o quedan. Lo bueno es ir viendo los textos. Dice Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16, lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier o por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tanto Pedro como Pablo tienen de parte del Señor la misma instrucción. Y la instrucción es que los creyentes deben dejar de ser niños fluctuantes. Sabemos perfectamente bien, y los que somos padres sabemos, que los niños no tienen una personalidad definida. Y que si escuchan una cosa les puede parecer bien, a pesar de que si practican lo que escuchan, que a ellos les parece bien, pueden tener consecuencias gravísimas. Entonces el adulto que sabe el discernimiento entre lo bueno y lo malo, debe estar permanentemente alrededor de un niño viendo que lo que él escoge como bueno realmente no sea muy malo. El punto es que Pedro y Pablo dicen, cuando un cristiano no ha entendido que el diseño de Dios es crecer, lo más seguro es que se desvíe hacia lo que es muy malo. Pablo dice, para que ya no seas un niño fluctuante. Pedro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vaya a ser que sean engañados y que se vayan detrás de las mentiras de los gnósticos. Mis amados, el que es niño fluctuante, dice Pablo, es llevado por doquier de todo viento de doctrina. Hay estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y es esto lo que se está refiriendo a los falsos maestros con la doctrina gnóstica. Todo el Nuevo Testamento habla de la lucha que los apóstoles tuvieron para apuntalar a la iglesia con respecto a falsas doctrinas. Yo quiero hacer un alto en la exposición de este primer punto y preguntarte, mi amado hermano, ¿tú estás preparado hoy con tu tiempo de vida cristiana para poder sostenerte en pie, en un diálogo, en un mano a mano, con cualquier persona que no cree lo que vos crees? ¿Cómo te iría con un testigo de Jehová en un mano a mano? No de un principiante, de uno que peina canas. ¿Cómo te iría? Y no, pastor, pero eso lo dejamos para usted. Pero pará, está bien, pero si te golpea la puerta de tu casa, es probable y lo más seguro que no haya un pastor ahí para defenderte. ¿Cómo te iría con un adventista? ¿Cómo te iría con un mormón? Yo soy bautista reformado, yo me congrego todos los domingos. No me salgas por la tangente. Vamos a la pregunta. ¿Cómo te iría con un buen cura que maneja el romanismo, no? ¿Cómo te iría? Antes bien, es una advertencia. Antes bien, es una advertencia. A mí me es suficiente con lo que los hermanos predican el domingo, es suficiente y está bien. Yo vengo, me uno por Meet los miércoles, vengo el viernes, estoy el domingo y ¿cómo te iría? La manera en la que tú realmente amas a Cristo, dice Pedro, es la proporción y la manera en la que tú lo esperas. Y él está diciendo que el que verdaderamente ama a Cristo y lo está esperando porque quiere el encuentro con el ser más importante de su existencia, lo manifiesta porque transpira y porque se esfuerza en cada vez conocerlo más. Es muy triste cuando un creyente dice,
La verdad que si yo tengo un mano a mano con un testigo de Jehová o con un mormón o con un romano bien preparado, me parece que no sé si permanecería en pie. Bueno, eso es exactamente a decir, no me importa tanto Cristo ni su doctrina. Eso es lo que dice Pedro. Es como que se nos pasa el tiempo y sí, bueno, yo sé los 5 puntos. Bárbaro, perfecto, pero la Biblia habla mucho más de los 5 puntos. Yo te invito en esta mañana a que la carta de Pedro, este pedacito, al menos te deje en este sermón el desafío de decir: lo que yo sé hoy no me alcanza. Una iglesia que espera a Cristo es una iglesia que se desespera por un poquito más de Cristo. Y un poquito más de Cristo sale de su palabra, un poquito más de Cristo sale de tu esfuerzo, un poquito más de Cristo sale de tu investigación profunda. El mismo Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Él dijo que las Escrituras testifican de Él. La hermosura es encontrar a Cristo desde las primeras páginas. Los que están viniendo al estudio de los viernes, que aconsejo que vengan, para eso se hizo, para que vengan los matrimonios al estudio. Y lo hemos dejado abierto para que puedan venir los solteros también. Pero estamos viendo a Cristo desde las primeras líneas del Génesis, porque la Biblia tiene un personaje central, es Cristo. Tiene un tema central, es el reino de Cristo y es la redención causada por Cristo. La Biblia habla de Cristo. Si nosotros no estamos empapados de Cristo, es que no nos importa tanto esperar y recibir a Cristo. Hay otras cosas que nos importan más. Mis amados, el Señor nos llama en esta mañana a crecer. No nos llama a estar detenidos. La persona que está detenida en su vida en cuanto al crecimiento espiritual es porque tiene su corazón detrás de otras cosas. Y si hay algo que el Señor está llamando en esta mañana, es a que la iglesia despierte en la necesidad de saber que tiene que esperar al Señor en un crecimiento espiritual permanente. La palabra crecer es un vocablo griego que literalmente significa un progreso o un aumento en la esfera de algo. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos, lo más maravilloso y lo que disfrutamos es ir viendo cómo van creciendo. Y normalmente pasa esto: el papá y la mamá, que lo ven todos los días, no saben a veces distinguir mucho, pero está la tía, la abuela, que no lo ve tan seguido quizás, y cuando pasan unos días y vuelven, lo primero que dicen, ¿qué es? ¡Qué grande que está! Eso tiene una connotación muy profunda, porque cuando la persona dice qué grande que está, quiere decir muchas cosas. Es un chico sano, está amamantándose bien, está creciendo normalmente, y a eso le sumamos que el bebé es llevado por su mamá a todos los servicios médicos que se ocupan de que en la sociedad los niños crezcan sanos, y van y le hacen el famoso control. Entonces ahí lleva a su bebé, lo desvisten, lo ponen en esa balancita, les da frío y uno disfruta todo eso y está ahí pobrecito y lo tapan. Pero lo más hermoso es cuando el médico dice: tiene el peso que debe tener. Y lo ponen y lo miden desde el taloncito hasta la mollerita y ahí está. Miren, mide mamá tantos centímetros. Viene creciendo bien. El punto es, si el Señor hace ese control de su iglesia en esta mañana y te pesan en la balanza y te miden tu estatura, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuánto tenés de Jesús? ¿Cuánto tenés de Jesús? ¿Cuánto lo esperás? ¿Un poquito? ¿Te
podrían recetar algunas gotitas de hierro por anemia? El crecimiento es un progreso. Entonces el niño crece cuando está más largo, el niño crece cuando está más pesado, el niño crece cuando está más ancho, su ropita cambió de talle. El niño crece cuando evoluciona. Si tú te mides hoy en tu conocimiento de doctrina, en tu firmeza, en relación a hace 10 años que el Señor te salvó, o vamos a ser más tolerantes, un año en el que el Señor te salvó, o vamos a dejar de ser tolerantes, 20 años en el que el Señor te salvó, ¿cuál es tu firmeza en Cristo? ¿Sabes lo mismo? ¿Te quedás con lo poco o vas camino a la madurez? El imperativo de Pedro habla de la importancia de crecer, pero también habla de la gravedad del detenimiento. El cristiano que no crece es un cristiano que retrocede, y el cristiano que retrocede evidentemente va camino al deslizadero. Dios no diseñó que sus hijos retrocedan. Dios diseñó que sus hijos crezcan. Él dice, creced, y esto es un progreso. Debemos crecer en la gracia, como dice Pedro, por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si tú te preguntas, ¿cómo yo crezco? Bueno, solo tienes que entender cuál es el proceso que Dios diseñó. La gracia de Dios es aquella por medio de la cual Él perdona los pecados de sus hijos. Vamos a Romanos, por favor, Romanos, el capítulo 3 y el versículo 25. ¿Cuál es el mecanismo del crecimiento de un hijo de Dios? Primero tiene que tener vida. Crece la persona que ha sido perdonada de sus pecados. La persona que se mantiene en sus pecados no va a prosperar. El que los confiesa y se aparta, ese recibirá misericordia. ¿Pero por qué? Porque el inicio de la vida, el inicio de ese bebé espiritual ha comenzado en el proceso de la gracia con el perdón de los pecados. El versículo 25 de Romanos 3 dice lo siguiente, dice así la palabra del Señor: a quien Dios puso, refiriéndose a Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Creced en la gracia. Crecer en la gracia no significa tener en claro las doctrinas de la gracia. Es mucho más que eso. Es ser celosos en la santidad personal, la que comenzó por gracia en tu vida. El cristiano que no crece es el que abriga el pecado que un día fue el móvil en su confesión y arrepentimiento para entrar al reino. ¿Qué es crecer en la gracia? Es saber más de las doctrinas de la gracia. Eso es una parte intelectual. Pero el crecer en la gracia es lo que viene más diciendo más arriba. Por eso habla de esperar al Señor en santidad de vida práctica y en piedad de corazón. Eso es crecer en la gracia. Eso es crecer en la gracia. No es saber mucho de la gracia. El que sabe mucho de la gracia y no confiesa su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué hay un detenimiento en el crecimiento del creyente? Evidentemente porque no crece en la gracia. Pedro llama al creyente a crecer en la gracia. Vaya a la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 1 y el versículo 7. Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Dicen: ¿quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia? Tanto Pablo escribiendo a los romanos como Pablo escribiendo a los efesios habla que el origen de la gracia es el perdón de los pecados.
El trato con Cristo arranca en el momento en que la persona reconoce sus pecados y pide perdón por sus pecados. Crecer en la gracia es cuando una persona madura en el autoexamen interior y en una vida de mortificación permanente de su propio pecado, ya sea mental, emocional o de práctica, de conducta. Crecer en la gracia no es simplemente saber los 5 puntos del calvinismo. Gloria a Dios si lo sabes. Crecer en la gracia es que seas un cristiano con rodillas quebradas esperando a Cristo, cada noche analizando de una manera responsable tu vida. ¿Qué mirada fue una mirada lasciva? ¿Qué corazón fue un corazón desenfocado? ¿Qué expresión fue una expresión desatinada? ¿Qué sentimiento fue un sentimiento oscuro y pecaminoso? Y en la práctica de la confesión el cristiano crece en la gracia. ¿Por qué? Porque así arrancó la gracia. Eso es gracia. La gracia es perdón de pecados. ¿Cuándo un cristiano no crece? Cuando no confiesa. Por eso la palabra dice que el que encubre su pecado, ¿qué quiere decir que no prosperará? Que no crece. Que no crece. Es así de fácil. Pero el que lo confiesa y se aparta, ¿y qué es alcanzar misericordia? ¿Qué es alcanzar misericordia? Crecer. Crecer en el que tiene misericordia, que es Cristo. Sea amable y vaya a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8. Efesios 2, 5 y 8. Dice así la palabra: aún estando nosotros muertos en pecados. Miren lo que hizo Dios con nosotros. Estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa es la gracia. Es que nos ha sido conferido el perdón de los pecados en la redención en Cristo. ¿Cómo debemos esperar al Señor? No tratando de decir, bueno, que Cristo venga y nos saque de esta vorágine. Muchos creyentes están esperando la segunda venida de Cristo porque no soportan la presión del sistema o porque no soportan la convulsión del mundo, pero no porque amen al que los salvó por gracia. No porque se desvivan en encontrarse con el que le perdonó el pecado. No porque quieran el encuentro con el santo y glorioso Hijo de Dios, sino porque quieren ser salvados del desastre del mundo. La palabra de Dios nos habla que esperemos al Señor de esta manera. ¿Sabes cómo? En un crecimiento espiritual constante, creciendo en la gracia. No solamente que el perdón de los pecados marque el inicio en este camino de gracia, sino que Dios ha diseñado que nos alimentemos. El alimento espiritual es lo que Dios diseñó para poder crecer. Y si es tan amable, vaya al libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el versículo 11. Hechos 17, 11, dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando una persona nace porque se le ha perdonado el pecado por gracia, el diseño de Dios es que tenga un apego y una sumisión a la autoridad de las Escrituras. El camino del crecimiento en gracia es la confesión permanente de pecados y el apego sumiso a la autoridad de la Biblia. Cuando la persona cría un hijo,
De la misma manera en que la mamá amamanta a su bebé por un mecanismo natural, es de la misma manera en la que Dios hace crecer a su pueblo. Es a través de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Sea amable y vaya a 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 17. 2 Timoteo, capítulo 2 y el versículo 17. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. La palabra de Dios es una palabra viva, es activa, es una palabra que corrige, que disciplina, pero es una palabra que edifica, que madura. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que ella es viva y es eficaz. En Hebreos 4:12 dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 3, habla y dice que ella es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Ninguno de los textos que estoy citando son desconocidos para la iglesia, pero lo difícil es sujetarnos a ella. El crecimiento no solamente arranca en el punto original, que es la confesión del pecado, en donde la gracia de Dios se hace manifiesta. La gracia de Dios sigue manifestándose para crecimiento bajo la autoridad de la palabra, que es lo que el cristiano esquiva. Dicho de otra manera, ¿por qué un cristiano no crece? Porque no confiesa sus pecados y porque no está bajo de la autoridad de las Escrituras. No hay otra explicación. Porque ese es el mecanismo divino para que un niño en Cristo salga siendo un adulto en la fe. O conserva pecado o huye de la autoridad de la Biblia. Resultado, raquitismo. Final, destrucción. En el mecanismo diseñado por Dios para el crecimiento de los creyentes está el ingreso por la confesión y el arrepentimiento en el reino. Es la gracia activa. Dios concede el arrepentimiento, Dios concede la fe. Eso es una obra de gracia. Y está la edificación de su pueblo a través del alimento espiritual, la palabra de Dios. Pero esto nos lleva a un contacto, a una comunicación directa con Cristo, cuando estamos dentro de la fe. Sea amable y vaya al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta relación orgánica de la vid con el pámpano es la que hace posible que la persona tenga fruto. Entonces, en el diseño de Dios de la gracia está el ingreso por Cristo, está el crecimiento por su palabra,
Y está el fortalecimiento por el contacto permanente con el Señor. Este es el cristiano que lleva fruto. Es el que supera la práctica del pecado. Es el que está enfocado en las cuestiones del reino. Es el que tiene abundancia de palabra para poder dar crecimiento a otros. Es el que bendice a otros. ¿Por qué? Porque ha madurado en Cristo. Pedro les está diciendo a los hermanos azotados por la mentira de que Cristo no va a volver, les está diciendo, en primer lugar, Él sí vuelve. En segundo lugar, espérenlo en un constante crecimiento interior. Pedro mismo, en su primera carta, viene ya hablando de esta verdad. Y si es tan amable, vaya a la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 2. Usted se va a dar cuenta que él viene enseñando cómo deben ellos alimentarse mientras esperan al Señor. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y usted puede decir, perfecto, yo debo desear como niño recién nacido la leche espiritual para que ella me salve. Entonces, a la final, ¿a quién le está escribiendo Pedro? ¿Le está escribiendo a creyentes o a impíos? No, le está escribiendo a creyentes. Pero ¿y entonces a qué salvación se refiere si le está escribiendo a personas ya salvas? Se está refiriendo a la salvación permanente y constante que la palabra de Dios opera en las personas que la tienen como autoridad de su vida. Cuando la palabra de Dios es autoridad de tu vida, no te mastica el pecado, porque al obedecer a Dios, el enemigo no opera contra vos. Si deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, entonces por ella vamos a crecer para salvación. Iremos separándonos de las antiguas prácticas, iremos mortificando lo humano en nosotros, iremos haciendo caso a lo que Pablo escribe en Colosenses, a lo que Pablo escribe a los romanos: hagan morir lo terrenal en ustedes. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. ¿Y cómo es el proceso de este crecimiento interior? Constante confesión de pecados, pero pecados que son apuntados por la palabra de Dios que los denuncia. ¿Cómo crece el creyente? En una vida de constante arrepentimiento. ¿Y de dónde saca eso? De la denuncia de la palabra de Dios, que le revela diariamente, cuando el creyente la lee, qué cosas son las que debe confesar. Así crece el creyente. Por eso un creyente que no estudia la palabra de Dios es un creyente raquítico, es un creyente que no va a tener confesión ni tampoco arrepentimiento. Es un creyente que va a almacenar y abrigar en su corazón muchas cosas que no quiere rendir. Amado hermano, el crecimiento espiritual constante proviene de una verdadera alimentación con la leche espiritual no adulterada. Y quiero hacer un alto. Así como te llevé a la meditación de cuál era tu verdadero nivel de crecimiento, ahora te llevo a la meditación de cuál es tu vínculo con la Escritura. Aparentemente sabemos que la tenemos que leer. Ese es el primer conocimiento, la tenemos que leer. Sabemos que la tenemos que estudiar. Ese es el segundo conocimiento. Pero en el tercero la cuestión se complica, y es que sabemos que la tenemos que vivir. La tarea de cada creyente que verdaderamente espera al Señor no solamente es conocer toda la Biblia, no solamente es profundizar toda la Biblia, sino es ser responsable y meditar qué parte, qué texto, qué orden, qué mandato de la Biblia no me está interesando cumplir. El creyente que quiere saber su verdadero nivel de madurez es el que dice verdaderamente:
Quiero trabajar en lo que no aprendí a vivir de la palabra de Dios. Y es por eso que Pedro sigue y dice, ustedes deben crecer en la gracia. Hemos visto el circuito de la gracia, hemos visto el perdón de los pecados como inicio, hemos visto la palabra de Dios como aquella que denuncia el pecado y hemos visto el contacto con la vid verdadera que es Cristo. A Él tenemos que estar rindiendo cada mañana nuestra vida interior. Ese es el circuito de la gracia. Crecer en la gracia es confesar permanentemente lo que la Biblia denuncia para parecernos más a Jesús. Así debemos esperar al Salvador. Pero la palabra dice, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y da dos aspectos de nuestro vínculo. Él es el Señor y Él es el Salvador. Él es el Kyrios, Él es el dueño. Nosotros debemos crecer en el conocimiento del ser al cual pertenecemos. La palabra nos habla de que la persona que se cree dueña de sí misma es una persona raquítica en cuanto a la fe. La medida en la que el creyente ha crecido en la gracia es la medida en la que entiende que está bajo el control soberano de un nuevo Señor. La medida en la que el creyente es un inmaduro espiritual es la medida en la que se sigue creyendo dueño de su propia voluntad. No importa lo que Cristo diga. Una pobre vinculación con el señorío de Cristo es sinónimo de raquitismo interior. Si Cristo para ti es solamente el que viene a buscarte y a salvarte de todo este mundo que arde en llamas, es porque hay una visión raquítica de su segunda venida. Pedro está diciendo, esperen maduramente al Señor, espérenlo disfrutando ahora que Él es el Señor de ustedes. Pero Pedro dice también, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivan en plena convicción de que han sido salvados por la muerte de Jesús. Vivan en plena convicción de que la gracia de Dios ha obrado en aplicar la justicia de Cristo a la injusticia de ustedes. Esto nos debe llevar a una vida de constante agradecimiento y rendición. Cuando el creyente crece en el conocimiento del Señor, es un cristiano humilde y sumiso. Cuando el creyente crece en el conocimiento del Salvador, es un cristiano agradecido y servil. Un creyente que no le importa obedecer lo que Cristo dice y tampoco le importa servir al Cristo que lo salvó, es simplemente un inmaduro. Solamente está esperando que Cristo venga para que le salve las papas. Esto ya no da más. Vení, Señor, vení rápido, sacanos de este infierno. Para hay un reino que extender. La palabra nos dice en versículos anteriores, el Señor no se tarda. Él lo hace por amor a los escogidos. Entonces, ¿qué vínculo tengo yo con el Señor que espero si no me importa predicar? ¿Qué vínculo tengo yo con el Señor que espero si no me importa lo que a Él le importa? Que es el negocio de su Padre y que es edificar la novia para Él. Ese es el negocio de su Padre. Sos vos y soy yo. ¿Cómo crecemos en Cristo si no nos importa lo que a Cristo le importa? Pedro está diciendo tantas cosas en el versículo 18 que es apasionante verlas una por una. Un cristiano maduro que espera al Señor no para que lo salve, para que zafe del mundo, sino para tener un encuentro con quien es su dominador, su Señor, su dueño y su Salvador,
Es el que está sumiso a sus órdenes y es el que los sirve con corazón agradecido. Lo ha reconocido Señor y lo ha reconocido Salvador. En este primer punto, entonces, acabamos de ver que la iglesia debe esperar al Señor, no en un detenimiento que es enfermizo. Debe esperar al Salvador en crecimiento constante. Debe entender que hay un circuito en la gracia. Somos salvos por gracia, nuestros pecados fueron perdonados. Debemos vivir en constante confesión. Debemos entender que nuestra autoridad es la palabra de Dios y que la palabra de Dios denuncia el pecado de tu corazón diariamente. Un cristiano que no tiene entonces disciplina de lectura es un cristiano que se compara en su corazón a un tachito de basura que viene almacenando lo que la suciedad del día anterior le dejó. Será el cristiano que no confiesa, será el cristiano que no se limpia, será el cristiano que está frenado en su propio pecado. Pero hemos visto que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del que es Señor y Salvador, y que si tengo un vínculo correcto con el Señor, vivo en una humildad bajo sus órdenes, y que si tengo un correcto vínculo con mi Salvador, vivo permanentemente en una situación de agradecimiento y de servicio para la gloria de su nombre. Pero en segundo lugar, debemos esperar a Cristo en adoración permanente. Fíjese lo que dice la última parte del versículo 18. Dice así: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Pedro termina con una doxología. Él llama a los creyentes a alabar y adorar a Dios. Es la conducta clara que el antiguo pacto nos indica, y si es tan amable vaya al Salmo 95, desde el versículo 1 al 6. Salmos 95, 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Así debemos esperar al Señor, en una adoración permanente, en un reconocimiento de su persona, dándole gloria hoy y hasta el día de la eternidad. Somos llamados a adorar al Cristo que nos salvó, al Padre que lo envió, al Espíritu Santo que nos santificó. Si nos vamos al Nuevo Pacto, en Romanos 11, 36, hay una porción que es estremecedora y muy conocida, pero que nos llevan a entender que Él es digno de todo honor, poder y gloria. En Romanos 11, 36, en el Nuevo Pacto, igual que lo dice el Antiguo Pacto en el Salmo, y solo voy a evitar un montón de textos por amor al tiempo, pero la Biblia está llena de esto. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vos crees que hay algo tuyo de lo que tenés? ¿Crees que algo de lo que Dios te provee por gracia es tuyo? Solamente la palabra nos dice: esperemos al Señor en una adoración constante, reconociéndole Señor y dueño de todo lo que existe.
El Salmo nos habla y nos dice: vengan de la mano, congregación, actúen como corresponde a hijos maduros, hijos que reconocen el señorío, la gloria del Dios que ha creado y ha salvado, y vivan dándole gloria. Vivan dándole gloria. Los creyentes, dice Pedro, deben darle gloria a Él. A Él. Por eso dice, a Él. Y hago un alto en la exposición del segundo punto. Si tú esperas a Cristo, no lo puedes esperar dándote gloria, dándote gloria. Los creyentes vivimos pecando porque nos queremos dar gloria. La gloria de los títulos, la gloria del estatus, la gloria del renombre, la gloria de la fama. La iglesia es madura cuando espera al Cristo al cual le da gloria. Él es el único digno de recibir todo el honor, el poder y la gloria. No solamente dar gloria es una actitud de alabanza y de adoración. La gloria es la entrega total a aquel al cual yo pertenezco. Es una ofrenda diaria y permanente que la damos con nuestro corazón y con nuestro cuerpo, guardándonos para solo satisfacer su voluntad. Él es un pronombre que se refiere a Cristo y es una afirmación nuevamente de su deidad, del hecho de que Él es Dios, tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu Santo. Todo el Antiguo Testamento habla de que a Jehová le debía ser dada la gloria. Y este es el Señor. El mismo Pedro nos llama a glorificar al Dios que todo el antiguo pacto está apuntando como el único digno de recibir el honor y la gloria. Es el Señor, el único digno. A Él sea gloria. Yo hago un alto en el camino. Dime, primero, ¿eres una persona de alabanza de la boca para afuera o del corazón para adentro? Es lo primero que salta en el texto. El maduro no se conforma con las canciones. El maduro se preocupa de que el corazón esté en sintonía con lo que canta. Ese es maduro. Cuando la palabra dice a Él sea gloria, es evidente que no puede referirse a un plano exterior. Yo puedo cantar cualquier canción con un corazón abrigando el pecado. Lo que la palabra está diciendo es, cuando dice a Él sea gloria, es que haya una alabanza exterior que proviene de un corazón rendido ante el Señor y Salvador, lo que enseñó en el texto. Dicho de otra forma, habla del vínculo con el Cristo que espero. Pero hay una situación temporal en el texto y con esto voy a terminar. ¿Cuánto tiempo hace que tu corazón realmente no adora? No, mira, yo canté el domingo pasado cuando estuvimos en el templo, en el culto, pastor, ¿no se acuerda que yo era el que levantaba las manos y cerraba los ojos fuerte? Pará. Eso no justifica que tu corazón esté en sintonía con eso. ¿Cuánto tiempo hace que no adoras? ¿Sabes cuánto tiempo hace que un cristiano no adora? Todo el tiempo que hace que su cuerpo no se rinda en santidad al Señor. Todo el tiempo que hace que se sigue creyendo dueño de sí mismo. Todo ese tiempo que hace
es el tiempo que hace que no adorás, a pesar de que te hayas cantado todo un himnario. Si no hay una condescendencia entre un corazón entregado y una vida rendida al señorío de Cristo, las expresiones de las alabanzas están desconectadas con la aprobación del corazón. Solo hay que pasar la rasqueta en el techo para que caigan las canciones con sus notas. No pasaron de ahí. Lo que el texto está diciendo es que el creyente maduro adora permanentemente porque espera a su Señor. Su pasión es Cristo, por eso le canta. Pero la palabra dice ahora, ahora. El momento de la adoración y de la entrega y rendición al Señor es hoy. No es de acá un mes cuando Él te dé el auto nuevo que vos le pedís, o cuando Él te dé la novia que tanto esperás, o el novio que tanto esperás, o el título universitario por el cual estás peleando. Yo te voy a servir, Señor, y muchos jóvenes en la consejería dicen, yo le voy a servir, pero después que me reciban, no tengo tiempo ahora, tengo mucho que estudiar. Yo le voy a servir después de que termine la planta alta de mi casa. Yo le voy a servir después de que haga el baño. Yo le voy a servir después de que me la dé a la chica por la cual yo oro. Yo le voy a servir después de que me dé el príncipe azul, el galán que yo espero, pastor. Yo le voy a servir, ese es el que nunca va a servir. Ese es el que nunca va a servir. ¿Sabe, mi amado? A Él sea gloria ahora. La gloria es expresión verbal, es parte, pero es la menos importante. La gloria es una expresión verbal en sintonía con un corazón santo, entregado. Pero dice ahora. La adoración es hoy y no debe cortarse nunca, porque dice y hasta el día de la eternidad. ¿Se dan cuenta que el perfil de la enseñanza es el mismo? Es una línea melódica. Es evidentemente que el creyente que vive en madurez y creciendo no deja de alabar nunca. Lo hace hoy y porque sigue creciendo, el corazón en sintonía con su expresión no pararán hasta que Él venga. ¿Qué quiere Dios? Que Cristo venga y la iglesia le esté adorando. Bienaventurado, y acordate del Evangelio, aquel al cual cuando su Señor al venir lo halle haciendo así. Puede haber alguien en este lugar que aún no espera a Cristo, porque no le importa a Cristo, porque todavía no ha entendido que no se puede tener una eternidad de vida, de unión con Dios sin Cristo. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados en esta mañana, yo te invito a que consideres a que Cristo ha venido al mundo a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo decía de los cuales, de todos los peores yo soy el primero, o sea, yo soy el peor. Pablo fue una persona arrepentida porque se reconoció estar dentro del grupo de los pecadores a los cuales Cristo vino a salvar. Y yo te invito que en esta mañana tú sigas ese consejo de Pablo, que te veas dentro del grupo de los pecadores a los cuales el Señor vino a salvar. Y que en esta mañana te arrepientas de tu pecado y que entiendas que sin Cristo como Señor y como Salvador estás perdido eternamente. Medita en tu propia situación y cree de todo corazón que Jesús es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él, y podrás tener perdón y vida eterna. ¿Qué aprendimos en el segundo punto? Solo que debemos esperar al Señor en una adoración verdadera. La adoración verdadera no es de la boca para afuera, es una adoración que tiene sintonía con un corazón entregado. Esa es la iglesia que espera correctamente al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la segunda carta de Pedro, te adoramos a ti. Gracias por todo lo que nos ha enseñado. A esperar al Señor
en piedad y en santidad, en crecimiento constante y en adoración, sin dejarnos llevar por las mentiras de una cultura que es atea, sino dejándonos llevar por tu palabra que nos conduce a una aprobación por parte de tu persona. Te adoramos a ti en esta mañana y oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.